En España te discriminan por ser padre. Sinceramente hemos hablado muy poco de España en este canal, no porque no quiera, sino porque los temas que han surgido de otros países me han captado más la atención. Sin embargo, hay muchísimos videos de España que están muy interesantes. Para los que no saben, pues España es uno de los países que más me llama la atención, sobre todo porque es el país hispanoparlante que se encuentra en Europa y tienen como esa dualidad de un poco en la cultura latinoamericana mezclada con la cultura europea. A pesar que en un video anterior donde estuve hablando de España me comentaron muchas personas que se ofendieron por un comentario que hice que no voy a traer a colación a este tema, que fueron un par de palabras que dije que algunos españoles se molestaron, pero hay otros que entendieron cuál fue mi punto. Hay un video que me llamó la atención. Hay un video que me llamó mucho la atención por su título, y es que en España discriminan a los hombres por ser padres. No sé realmente si van a hablar per se de este tema y si es como tal, así como dice el título del video, pero ¿a poco no está interesante? Vamos a conocer de qué se trata y por qué es que este título está en este video. Ya saben, el video original siempre lo dejo en la descripción para que vayan a verlo completito y sin ninguna interrupción, y vamos a ir comentando si es que hay algún punto de comparación con algún país el cual hayamos conocido anteriormente por videos o con mi país. Yo soy de Guatemala, para los que no saben, entonces vamos a tratar de analizar, y todo por supuesto desde el respeto. Aquí no estamos para juzgar a nadie, solo es un tema que creo que está interesante. En fin, empecemos a ver el video. De sobra es conocida la desigualdad legal que sufren los hombres en España. Penas mayores por el mismo delito, menos ayudas sociales, perspectiva de género, pero si hay un colectivo masculino especialmente discriminado, es el de los padres. ¿Quieres saber cuáles son las principales desigualdades a las que se enfrentan? Y vamos a empezar hablando del suplemento para las pensiones por el cuidado de los hijos. Esto fue una medida impulsada por el gobierno de Rajoy en 2016, cuya finalidad era compensar económicamente a las mujeres cuya pensión se había visto reducida debido a que habían sacrificado su vida laboral por dedicarse al cuidado de sus hijos. Las mujeres que hoy accedan a su jubilación cuentan con un complemento de maternidad. Cuantos más hijos hayan tenido, mayor será ese complemento. Es una medida de justicia, porque empezamos así a romper la brecha de desigualdad. Pero la cuestión es, ¿por qué limitarlo a mujeres? ¿No se supone que también hay que promover que los hombres participen de los cuidados? ¿Por qué el hombre que se ha dedicado a sus hijos no debería acceder al mismo complemento? Esto mismo se preguntó un hombre que, debido a su discapacidad, había dejado su trabajo y se dedicaba a criar a sus hijos. Cuando vio que el Estado lo compensaba por su discapacidad, pero no le otorgaba el complemento por los cuidados, fue a reclamar a la justicia, y tras una larga batalla judicial, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón. Desde que entró en vigor esta resolución del Tribunal Europeo, padres y madres podemos acceder en igualdad al complemento. Esto sería lo que diría si no fuera porque el gobierno de Sánchez, a través de un decreto ley, modificó la norma para que los hombres solo pudieran acceder si cumplían toda una serie de requisitos. Y ojo, porque esto demuestra que la ideología actual no solamente se basa en llevar a cabo medidas que beneficien a las mujeres sin tener en cuenta a los hombres, sino que incluso se llevan a cabo medidas con el único propósito de perjudicarlos. Uy, me estoy metiendo a terreno escabroso. Voy a tratar de caminar un poquito con cuidado porque no quiero meterme en líos, sobre todo porque yo soy una persona que siempre ha pensado que sí hay cierta desigualdad, pero también que no siempre se toman las mejores decisiones para combatir esa desigualdad. Y he visto varias veces y varios videos donde se han tomado medidas, por ejemplo, que en lugar de poner en igualdad la situación, lo que hacen es como para contrarrestar, poner más derechos o mejores oportunidades para las mujeres. Y eso lo que hace es no dejar en igualdad, sino dejar en superioridad. Y eso deja de ser la finalidad de lo que se intentaba en un principio. También es importante entender que en España han estado lidiando muchísimo con este tema. Incluso hay youtubers y creadores de contenido que se dedican totalmente a desmentir o a, digamos, debatir estos temas para ver si realmente se está haciendo algo importante o nada más están tratando de parchar problemas con este tipo de situaciones. Por ejemplo, uno de los que he escuchado yo es a Roma Gallardo, que no estoy diciendo que sea el mejor creador de contenido ni nada por el estilo, pero sí he escuchado un par de videos donde sí suelta algunos argumentos que yo digo, bueno, tiene razón. A veces, por tal de contrarrestar un problema, lo único que hacen es nada más darle
más oportunidades al otro y ahí que se quede. Incluso creo que hay un ministerio de igualdad, se le llama allá en España. No sé si en todos los países realmente existe algo así, quizá bajo otro nombre, pero en España literalmente se llama Ministerio de Igualdad, que lo que se supone que intenta es compensar y que todos tengan las mismas oportunidades. El asunto es que a veces esa igualdad se suele como tergiversar y en lugar de ser igualdad, suelen ser como, vale, démosle más oportunidades a otras personas que a esta. Como en este caso que hay como ciertos beneficios para las madres que quieren, o sea, cuidar a sus hijos al 100% y necesitan una pensión. Entonces un hombre que en este caso era una persona con discapacidad y no podía trabajar, sí ganó esta guerra, por así decirlo, legal, pero aún así no se llegó a mucho, ya que Pedro Sánchez, que es como, no sé si presidente, no sé cómo se le llama en España, pero es la autoridad que está ahorita, decidió que, bueno, como sos hombre, sí podés acceder a este beneficio, pero tenés que cumplir un montón de requisitos que siendo mujer no son necesarios. Y creo que aquí está la polémica del asunto. Si buscan la igualdad, ¿por qué discriminar a este tipo de situaciones? Sigamos escuchando y vamos a argumentar más adelante. Para que una mujer consiga el complemento por cuidado de los hijos, lo que tiene que hacer es nada. Se le da automáticamente. Y para que un hombre consiga el complemento necesita solicitarlo, tener una pensión de jubilación menor que la que cobra su pareja, haber trabajado antes de tener a los hijos y demostrar que cuidar de tus hijos ha afectado a tu vida laboral cotizando un 15% menos que los meses anteriores a tenerlos. Y aunque cumplas todos estos requisitos, aunque hayas abandonado tu trabajo por tus hijos mientras que tu mujer trabajaba fuera y ella, debido a eso, tenga una pensión mayor que la tuya, incluso así, si tu mujer solicita ser quien reciba el complemento, te lo quitan a ti y se lo dan a ella. Lo peor son aquellas leyes que directamente te impiden ver a tus hijos, como por ejemplo es el caso del artículo 94 del Código Civil. Este artículo establece que se suspenderá el régimen de visitas al progenitor que esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la moral, la sexual o la libertad del otro cónyuge o de los hijos. En otras palabras, que bastará con una denuncia para que dejes de ver a tus hijos y estarás sin verlo hasta que se produzca la sentencia, lo cual, teniendo en cuenta la velocidad de la justicia española, se puede postergar durante años. El problema aquí es que dice por estar en un proceso, no por tener una sentencia. Y es tan sencillo entrar en un proceso legal, de verdad. O sea, si una persona viene y te dice, mira, la verdad es que esta persona y te acusa y pone un abogado y estás en un problema legal, prácticamente esta ley lo que dice es mientras estés en ese proceso no vas a poder ver a tus hijos. Y bueno, realmente eso suele pasar muy seguido, no solo en España. Normalmente si una chica sobre todo pone una denuncia acerca de un hombre, primero se le cree a la chica y luego ya se comprueba si es que el hombre es culpable o no. Evidentemente esto tiene una razón de ser, no es por gusto que esto se haya llevado a cabo, es que durante mucho tiempo así fue. O sea, es que realmente mucho tiempo no se les creía a las mujeres lo que decían. La ley no las amparaba, normalmente se trataba con risas incluso en las mismas comisarías de policía y por eso se llegó hasta esta instancia. Una vez escuché a una persona que decía lo que pasa es que a veces para hacer los cambios reales primero hay que llegar a los extremos y luego ir llegando a un punto medio. Por ejemplo, el extremo anterior era que las chicas o las mujeres no tenían ninguna oportunidad, no se les tomaba en serio, su palabra no contaba y ese era como un extremo. Y ahorita estamos en el otro extremo donde todas las mujeres tienen más voz, más derechos, más oportunidades que los hombres. Entonces creo yo que estamos en el otro extremo y va a llegar un punto en el que ya todo llegue al equilibrio, pero para eso todavía falta un tiempo. Por supuesto, hablando de países como España, que son como de los países más importantes. En Latinoamérica, o al menos en muchos países de Latinoamérica, estamos todavía muy lejos de llegar a ese equilibrio. Seguramente muchos todavía estamos en el extremo donde a las mujeres no se les toma tanto en cuenta, imagínense. O sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que es parte del proceso. Aún así supongo yo que más adelante van a empezar a cambiar estas mismas leyes porque suenan hasta ilógicas. O sea, solo con que la mujer diga, mira, te voy a denunciar y ya no vas a poder ver a tus hijos porque sí. Si es verdad o es mentira, ya solo con tener la denuncia ya no puedes verlos. Interesante. Esta ley no especifica entre sexos, así que también el padre podría denunciar a la madre. Ah, pero ahí está la trampa. Lo que se retira es el régimen de visitas, pero no la custodia. Así que si la custodia la tiene la madre o es compartida, esta ley no puede afectarle. ¿Y quiénes acaparan el 96% de los regímenes de visitas?
Pues los hombres. Así, haciendo una ley que afecte únicamente a los regímenes de visitas, puede discriminar a los hombres sin que nadie te pueda denunciar ante la Unión Europea por discriminación sexista. Lo que provocan estas leyes es que la posibilidad del hombre de poder ver a sus hijos dependa de la buena voluntad de la madre, a la cual, repito, le basta con una denuncia para separarlo de sus hijos. Ojo, no con una condena, una denuncia es suficiente. Ese es el punto, que solo con denunciar ya están, o sea, ya tienen las de ganar. Y el asunto aquí es que culturalmente y socialmente siempre como que las madres llevan las de ganar. No estoy diciendo que eso sea algo incorrecto, pues porque la mayoría de veces la madre es como una persona que sí ve por el beneficio de sus hijos, porque es lo que se ha normalizado, o sea, porque es lo más común, sinceramente. O sea, normalmente las madres suelen ser las personas que luchan por sus hijos, los que realmente les interesa, pero no suele ser el 100% de los casos. Y es aquí donde va como la crítica del por qué antes no se analiza, antes de sentenciar prácticamente, decirle al hombre, mira, no vas a poder ver a tus hijos o no vas a tener la custodia compartida si realmente a esta persona sí le interesan sus hijos. Por supuesto, hay padres que les valen sus hijos y es por eso que al final de cuentas la ley ampara más a las madres. Pero también hay mujeres que por tal de molestar o de incomodar o de ponerles trabas a los ex esposos o exnovios, pues suelen hacer este tipo de jugarretas a través de la ley que las ampara. Está muy interesante el tema y también creo que va a estar difícil llegar a una conclusión muy objetiva, sobre todo porque no se puede generalizar en nada. Lo cual denota lo poco que se valora la presunción de inocencia en el caso de los hombres. Y esto no es algo nuevo. Ya en 2010, Rubalcaba, cuando se aprobó el artículo 92.7, indicó que su intención era anteponer la protección de los niños a la presunción de inocencia. ¿Y por qué lo hacemos? Que esto, si ya termino, pues lo hacemos para proteger al niño, a los niños, eso es fundamentalmente, para proteger a la infancia. Pensamos que los niños van a estar mejor, no con la persona presuntamente maltratadora, aunque este es un tema que hay que dirimir en lo penal, sino con la que presuntamente ha sido maltratada. Pensamos que esa es la decisión razonable y, por tanto, lo que hacemos es esa decisión, que es cautelar, repito, la hacemos obligatoria. Pero si todo esto lo hacen para anteponer el bienestar de los niños, ¿por qué solamente cortan de forma automática los regímenes de visitas? ¿Por qué no las custodias? ¿Es que en el caso de que sea la mujer la denunciada, ella no puede ser un peligro para el menor? No es eso lo que nos dicen los informes del Ministerio del Interior, que señalan, en una carta leída en sede parlamentaria, que más de la mitad de los filicidios son cometidos por las madres. Todo lo que estoy comentando de momento es lo que va de acuerdo a la ley. Es decir, ni siquiera estoy entrando en casos en los que la mujer, por su propia decisión y en contra de la justicia, se niega a entregarle a los hijos al padre, lo cual, debido al pasotismo que muestran jueces y policías ante estos casos, se pueden postergar durante años. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de Javier Avellaneda, que pese a que se le ha dado la razón, incluso ante el Tribunal Supremo, lleva 7 años sin poder ver a sus hijos. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Pero bueno, vamos a suponer que te toca un buen juez, que lleva las cosas diligentemente y que logra que vuelvas a estar con tus hijos en apenas unos 6 meses. ¿Qué pasa si cuando te reencuentras con ellos resulta que no quieren verte porque durante todo ese tiempo tu expareja los ha estado poniendo en tu contra? Esto es lo que se conoce como alienación parental, y la solución que te da la justicia en España es decir que no existe. A partir de la nueva ley de la infancia, la conocida como Ley Rhodes, se establece que el síndrome de alienación parental y similares, que presumen interferencia paterna o manipulación adulta, carecen de aval científico y que por lo tanto no hay que tomarlos en consideración. A la madre, o sea, no vale que digan, mira, la verdad es que los puso en mi contra. Y eso suele ser algo muy normal. Ustedes no me dejarán mentir si conocen a más de alguien que les mete cabeza a sus propios hijos. O sea, siendo pequeños, siendo grandes, siendo de la edad que sea, empiezan a tachar, así como de, mira, tu papá es el malo, tu papá no te quiere, tu papá te odia, él te dejó o algo por el estilo. Yo doy gracias a Dios porque mi mamá, a pesar de que se separó con mi papá, ella siempre nos dijo, miren, es su papá, respétenlo, quiéranlo, ámenlo, búsquenlo. Y siempre tuvo como esa delicadeza de que seamos conscientes de que al final de cuentas era nuestro papá y que no teníamos que guardarle ningún tipo de rencor. Pero no en todas las situaciones suele ser así. Hay madres que hacen todo lo contrario, que aprovechan esa situación para dejar en mal a los papás. Y es interesante porque en España explícitamente dice la ley, esto no lo tomen en cuenta porque científicamente no tiene ningún fundamento. Así que eso de la manipulación son mentiras, básicamente eso está diciendo aquí. A final de cuentas sí parece como que quisieran tener discriminación hacia los padres. Con esta ley
se pone por fin a la validez de una etiqueta que era machista y acientífica, el síndrome de alienación parental, instalada sin ningún fundamento desde hace años en nuestro país. Este falso síndrome se ha utilizado en procedimientos y en sentencias judiciales, intentando establecer que el rechazo hacia el padre manifestado por los niños y las niñas era debido a una manipulación materna. Como les digo, es muy difícil generalizar, muy difícil. Y yo no les puedo decir, miren, la verdad es que ahí tiene razón. No. Porque hay casos donde el tema de la manipulación se puede usar también a favor del que no es. Porque imagínense, un papá que realmente era maltratador, que no cumplía su rol de padre como debería de ser, se inventaba que la mamá decía, mire, es que él me pone en contra de mis hijos. Se lo está inventando. Y existía el fundamento de decir, ok, sí, puede ser como este síndrome, el que tienen, y a lo mejor sí, la mamá lo está manipulando, pero resulta que era mentira, que realmente los hijos sí lo rechazaban porque tenían sus razones. Entonces por eso es complicado simplemente decir, ah, no, sí, es descartable o sí, hagámosle caso siempre. Creo que por eso es que les digo que los extremos siempre son complicados, porque decir no existe la manipulación, a mi parecer, es un error. Y decir todo es manipulación también es un error. Creo que las dos son falacias muy complicadas y que se tiene que analizar caso por caso. Pero descartarlo desde un principio y decir no existe la manipulación, eso sí se me hace como un poco incorrecto. La verdad, desde mi punto de vista. Porque hay mujeres que manipulan a sus hijos y hay padres que mienten también. O sea, las dos situaciones se pueden dar. Así es, carecen de aval científico, aunque haya unos 40.000 estudios que lo refrendan y un comunicado del propio Colegio de Psicólogos de España avalándolo. Pero no existe, porque por un lado los niños no cuentan mentiras, y sería muy difícil convencerles de que han pasado por algo que no haya ocurrido. Esto no son palabras mías, son palabras de una licenciada en psicología que además es ministra de Igualdad en España. Escuchen. Además que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Así es, el problema está en las mentes de los jueces que puedan pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos, aunque tengamos testimonios como el de esta chica. Yo de ese momento no tengo recuerdos porque tenía 3 años. Me imagino. Mi mamá hizo una denuncia a mi papá por abuso sexual, la iba a hacer por violación, pero como se necesitaban pruebas físicas, la hizo por abuso. ¿Contra ustedes dos? Claro, contra nosotras. Y bueno, durante ese periodo después pasaron 5 años hasta que fue el juicio y en esos 5 años mi mamá todos los días nos relataba el supuesto abuso y nosotras lo teníamos que repetir. Yo tengo recuerdos de llegar del colegio con mi hermana y ella nos sentaba en una silla y nos contaba lo que había pasado. Y si no declarábamos eso en el juicio porque nos hicieron declarar, nos decía que nos iban a pasar cosas horribles, por así decirlo. ¡Guau! ¡Guau! Como les digo, a lo mejor este es uno entre 100 casos. O sea, la probabilidad de que esto pase puede ser mínima. Pero si llega a existir y el papá dice, miren, realmente la mamá los está manipulando y no se tiene en cuenta porque la ley dice, no, eso no tiene validez. Y es la verdad. Ahí, como vieron en este testimonio de esta chica, puede que sí haya manipulación. Por supuesto. Y eso de que los niños no son manipulables, qué mentira. Es una mentira. Yo he visto cómo los niños mienten a favor de ciertas cosas que han ido escuchando a lo largo de su vida, porque normalmente los papás les suelen inculcar y los niños creen muchas cosas. A ver, yo no soy un experto. Tampoco voy a venir a decir aquí yo sé mucho, no. Pero a ver, trabajé un año como profesor de niños pequeñitos desde 3 a 12, 13 años y cada uno miente en muchas cosas porque sus papás mismos los han, digamos, no manipulado conscientemente, creo yo, al menos eso quiero pensar, no ha sido algo consciente, pero sí han tenido ideas que los papás suelen repetirles y ellos dicen, así es porque mi papá sí lo dice. Y es porque no es complicado convencer a un niño es una esponja que se cree todo lo que le dicen, sobre todo a las personas que ellos confían. Si toda su vida han sabido que su mamá es la persona que los protege y si en algún momento la mamá decide manipularlos,
ellos no van a saber que los están manipulando. Para ellos es una verdad que su mamá les está contando. A ver, que no solo las mamás son manipuladoras, por supuesto que no. Hay papás también que también se echan sus manipuladas a sus hijos. Pero ahorita estamos específicamente hablando de este punto en la ley donde dice no, eso no existe. No existe eso de la manipulación en los niños. Sí existe. No seré yo un psicólogo experto, pero sí he conocido casos muy explícitos donde he visto cómo es que se manipulan a los niños. Pues eso que acabáis de ver no existe, porque hemos creado una ley que dice que esto no tiene aval científico. Y alguno podría pensar que esto realmente no discrimina a los hombres, porque si no existe, tampoco existirá para las madres cuyos hijos se han puesto en su contra por los padres. Ah, pero para eso hemos inventado el término de violencia vicaria, que es una violencia que, como indica el gobierno de España, consiste en utilizar a los hijos para hacerle daño a la madre, y solo a la madre, y dentro de esto se incluye el hablar mal de la madre en presencia de los niños. Así es, porque al parecer el padre sí puede manipular a los hijos contra la madre, el padre sí, la madre no. Visto lo visto, da la impresión de que hay un movimiento empeñado en que los hijos son de las madres y solo de las madres. Así que, estando así las cosas, ¿merece la pena tener un hijo? Pues no te lo pienses mucho, porque ni siquiera en esto cuentas con igualdad para decidir. Mientras que la mujer cuenta con un plazo de 14 semanas para... Ay, no, este es otro tema delicado. No voy a hablar de esto, la verdad. Lo que pasa es que es un tema que yo llevo debatiendo durante mucho tiempo y todavía no he llegado a una conclusión muy precisa del por qué los padres no tienen derecho sobre esto. ¿Por qué solo las madres? Y siempre me han debatido, es que es el cuerpo de la mujer, pero no estamos hablando de la mujer, estamos hablando de una tercera persona, de un hijo. Pero bueno, este es un debate muy complejo que ni yo sé por dónde iría el punto medio, la verdad. Pero sí pareciera como que hay un tipo de énfasis en decir los hijos son de la madre y el padre no. El padre tiene todas las de perder. Y a ver, esto no solo pasa en España, créanme, en Guatemala y en muchos otros países, yo soy de Guatemala, pero en muchos otros países es lo mismo. La madre tiene todas las de ganar. Y es porque durante mucho tiempo esto ha sido lo más obvio y lo más lógico, porque normalmente son a los padres a los que los hijos les dan igual. Por X o Y razón deciden abandonar a los hijos y suele ser lo más común. A ver, hasta cierto punto, pues llega a tener sentido que todo se incline hacia la madre. Pero generalizar y hacer que los hombres pierdan sus oportunidades de contrarrestar esto, también creo que está mal. Porque digamos que pueden haber casos donde la madre no es precisamente una santa paloma y de repente ella, por tal de molestar al marido o al exmarido, pues se invente cosas y empiecen a suceder situaciones de manipulación. Se puede dar el caso, por supuesto. A lo mejor es una minoría y suelen ser casos muy específicos, pero si la ley no te ampara en ningún sentido, por más que sea un caso específico, no vas a poder debatirlo. Y al final de cuentas, si la mamá no es una buena persona, va a tener las leyes a su favor. Y creo que es aquí la crítica del por qué hay más a favor de una persona que de otra. Eso deja de ser igualdad. Y creo que ahí está el gran debate. Y bueno, está muy interesante el tema. Espero que en los comentarios ustedes dejen sus comentarios respetuosos. Ay, va a ser complicado. Hay muchas personas que se sacan de onda y empiezan a insultar a diestra y siniestra. Pero tratemos de ser coherentes, de tratar sin insultar a nadie, de dar un punto de vista. A pesar de que es un tema polémico, creo que está interesante. El padre realmente tiene que perder muchos derechos para que las madres tengan las oportunidades correctas, o se puede hacer un punto medio, o no inhabilitar por completo ciertas leyes para que el padre pierda. Yo creo que aquí no se trata de favorecer a uno o a otro, sino de investigar cada caso, y ya sabemos que la ley es muy lenta, sobre todo en países de habla hispana, pero creo que sí tienen que haber como ciertas medidas que hay que diferenciar. Interesante el tema, polémico, y a lo mejor me voy a llevar malos comentarios aquí, espero que no, pero espero que les haya gustado el video. Si quieren ver más videos como este, dejen su like, su comentario, su suscripción. Aquí están mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá. En la descripción les voy a dejar el video original que acabamos de ver, y también les voy a dejar mi canal de covers, que es un canal que no tiene nada que ver con este. Allá subo una que otra canción si me quieren apoyar por allá. Es un proyecto que apenas está iniciando y por eso se los voy a dejar en la descripción. Nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.